Hola chicos de tercer semestre del Cobain 35 Tecamac 2. Vamos a ver el bloque 2 de literatura 1, los géneros literarios. Vamos a hablar de los géneros literarios, bloque 2. Vamos a iniciar con el propósito del bloque 2. Dice aquí, clasifica de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo. Este es el propósito del bloque 2. Los aprendizajes esperados al término del bloque, aquí está, diferencia las características de los géneros y subgéneros literarios para reconocerlas en textos modelo de su entorno, favoreciendo su sentido de identidad y las diversas cosmovisiones de su comunidad y el mundo. Vamos a iniciar por ver qué son los géneros literarios. ¿Qué son? Dice aquí, son los distintos grupos en los que pueden clasificarse todos los textos literarios. Todos los textos literarios se van a clasificar, se van a agrupar aquí dentro de los géneros literarios. Y estos géneros literarios son el género narrativo, ¿sí? Los textos literarios que se agrupan dentro del género narrativo, aquí los tenemos, pueden ser la novela, el cuento, el mito, la leyenda, la fábula. Otro de los géneros literarios es el género lírico. Los textos literarios que se agrupan dentro de este género pueden ser la elegía, el poema, la oda, la canción, entre otros. Otro género literario es el género dramático. Textos que se agrupan dentro de este género dramático: tragedia, comedia, tragicomedia, entremés, sainete, farsa. Aquí los tenemos. Entonces tenemos tres géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. Vamos a continuar viendo qué es el género narrativo. Vamos a iniciar con el género narrativo. Vamos a ver. El género narrativo es aquel donde el autor relata una historia que puede ser real o ficticia, ¿sí? Vamos a ver los textos que se agrupan dentro de este género narrativo, les vamos a llamar subgéneros narrativos, ¿sí? Y existen los subgéneros mayores y los subgéneros menores. Vamos a iniciar por ver cuáles son esos subgéneros mayores. Dentro de los subgéneros mayores tenemos el cuento, un cuento. Tenemos la novela. Tenemos dos subgéneros mayores del género narrativo. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un relato breve. Nos puede contar una historia real o ficticia. Dice aquí, cuenta un hecho cotidiano, pero con elementos fantásticos. ¿Sale? Se transmite de forma oral y escrita. Tiene pocos personajes. Ejemplo de ello, aquí tenemos un ejemplo. Caperucita Roja. Bien. Novela. Es un relato extenso con hechos apegados a la vida real. No precisamente es la vida real, pero está apegada a la vida real. Es muy extenso, a tal grado que se divide en capítulos, tiene muchos personajes, se presenta en forma escrita y está en prosa. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, una novela. Entonces, aquí tenemos dos de los subgéneros mayores del género narrativo. Vamos a continuar con los subgéneros menores. Tenemos el mito, la leyenda, la fábula y la epopeya. Vamos a ver qué es un mito. Un mito es un relato breve, totalmente ficticio, ¿sí? Sus personajes suelen ser dioses, seres totalmente ficticios. Los mitos buscan explicar el origen de las cosas, explicar el origen del mundo, el origen del hombre aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, esos son los mitos. Dice aquí se transmiten de forma oral, aunque también ya están escritos. Ejemplo de ello, la medusa. Otro de los subgéneros menores es la leyenda, relato breve que se transmite de generación en generación.
Sus personajes son seres extraordinarios, a los cuales se añaden hechos fantásticos. Son personas o seres que sí existieron, pero con el paso del tiempo se les va añadiendo hechos fantásticos, hechos maravillosos. Se transmite de forma oral y escrita. Ejemplo, La Llorona. Otro de los subgéneros, la fábula, relato breve que nos deja una enseñanza. Sus personajes suelen ser animales, puede estar escrita en verso o en prosa. Aquí tenemos un ejemplo, la liebre y la tortuga. Tenemos otro de los subgéneros menores, la epopeya. Es un relato donde se narran hechos heroicos. Sus personajes son héroes con cualidades extraordinarias. Puede estar escrita en verso o en prosa. Tenemos aquí un ejemplo, el Cantar del Mío Cid. Otros ejemplos de la epopeya son la Ilíada, la Odisea, ¿sí? Grandes epopeyas que han llegado hasta nuestros días de la literatura griega. Continuamos con los elementos de la narración. Vamos a ver cuáles son esos elementos de la narración. Tenemos la estructura. Vamos a ver, lleva una estructura, este tipo de textos, lleva un planteamiento. Un planteamiento donde se da la presentación de los personajes, de qué va a tratar el texto. Tenemos aquí ya el desarrollo, donde se empiezan a desarrollar las acciones, ¿sí? Posteriormente tenemos el nudo, que es el nudo, la parte más intensa de la historia, ¿sí? Y tenemos el desenlace, parte final de la historia, cómo termina la historia, ¿vale? Otro elemento de la narración, tenemos al narrador. Este narrador, que es la persona que cuenta la historia, ¿sí? Este puede estar dentro o fuera de la historia. Cuando está dentro de la historia le llamamos narrador intradiegético, ¿sí? O narrador protagonista, ¿sí? El intradiegético que está dentro de la historia, de la diégesis, ¿sí? O narrador protagonista, ¿vale? Va contando todo lo que le va pasando. Narra en primera persona, ¿sí? Tenemos otro tipo de narrador, el extradiegético, o también conocido como narrador omnisciente, ¿sí? Narrador omnisciente. Es el que narra en tercera persona. Es el más común en este tipo de textos, ¿sí? Sabe todo lo que pasa en la historia, todo lo que va a pasar con los personajes, pero nunca participa en la historia, ¿sí? Él sabe lo que va a pasar, sabe el final, pero nunca va a estar dentro de la historia. Narrador en tercera persona. Tenemos otro tipo de narrador, el narrador testigo. Este narrador narra en segunda persona. No es muy común, pero también existe, ¿sí? Él va narrando lo que va viendo, lo que va observando. Está ahí en la historia, únicamente va observando y va narrando, va contando lo que él está viendo. Bien. Otro elemento de la narración son los personajes, uno de los elementos más importantes. Son los que realizan las acciones. Estos personajes se clasifican en protagonista, antagonistas, secundarios e incidentales. El protagonista es aquel sobre el cual giran todas las acciones van a girar sobre este personaje. Tenemos otro personaje, el antagonista, es el oponente al protagonista, el que quiere hacerle daño, el que lo quiere matar, ¿sí? El malo de la historia. Tenemos los personajes secundarios, son los que ayudan a realizar las acciones, tanto al protagonista y al antagonista. Siempre andan siguiendo a estos personajes para que ellos puedan realizar sus acciones. Este tipo de personajes le llamamos secundarios. Tenemos los incidentales, los extras, los que salen una vez en la historia. Esos tipos de personajes les llamamos incidentales. Bien. Otro elemento dentro de la narración es el tiempo en el que transcurren los hechos, transcurren las acciones. Este tiempo se puede dividir en dos: tiempo narrativo y el tiempo gramatical. El tiempo narrativo, días, meses, años, en el que transcurren las acciones. Las acciones se pueden desarrollar en varios días, meses o incluso años. Tiempo gramatical, cómo está escrita la historia, en pasado, presente o futuro, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo narrativo y gramatical. Otro elemento es el espacio. Es el lugar donde ocurren las acciones, ¿sí? Donde ocurren los hechos. Este espacio puede ser abierto o puede ser cerrado.
Cuando es abierto estamos hablando de un pueblo, de un parque, de una ciudad o incluso el mundo entero. Un espacio cerrado puede ser una escuela, un hospital, una casa o un hotel, ¿sí? O se pueden combinar los dos espacios, los dos espacios. Entonces aquí tenemos los elementos de la narración. Continuamos con el género lírico. ¿Qué es el género lírico? Es aquel donde el autor va a expresar sus sentimientos y emociones. Va a expresar sus sentimientos y emociones. Al igual que el género narrativo, este género lírico tiene sus subgéneros. Los subgéneros líricos también se clasifican en subgéneros mayores y subgéneros menores. Vamos a ver cuáles son esos subgéneros mayores del género lírico. Uno de ellos es la canción, otro es la oda, la égloga y la elegía. 4 subgéneros mayores tenemos aquí. Es una canción. Aquí que puede ser cualquier poema al cual se le añaden notas musicales. Es un poema al cual se van a añadir notas musicales y ya tenemos la canción. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Bien, continuamos con la oda. Es un canto noble de exaltación, de admiración. Se va a admirar a alguien, se va a hacer la exaltación sobre eso. ¿Sí? Ejemplo de ello, oda al tiempo. ¿Sí? Tenemos la égloga, es un texto, un poema, donde se cantan los amoríos de los pastores, le canta a la naturaleza. ¿Sí? Ejemplo de ello tenemos aquí las pastorelas. Tenemos otro texto, la elegía. Son cantos tristes que presentan las desgracias individuales o colectivas. Este tipo de textos se presentan en los funerales. Tenemos un ejemplo aquí, La Niña de Guatemala. Tenemos aquí los subgéneros mayores del género lírico. Continuamos con los subgéneros menores. Tenemos aquí uno de los subgéneros menores, el epigrama, el madrigal y la letrilla. 3 subgéneros menores. Un epigrama, que es una composición poética que expresa un pensamiento ingenioso satírico. Se va a burlar de los vicios, de los defectos de alguna persona. ¿Sí? Ejemplo de ello, aquí tenemos un ejemplo, Ruinas Bellas. ¿Sí? Tenemos el madrigal, composición poética breve de versos de 7 y 11 sílabas. ¿Ver? Esta es su característica, que va a tener versos de 7 y de 11 sílabas. Ejemplo de ello, Madrigal de Amado Nervo. Tenemos la letrilla, composición poética de estrofas de 2 versos, estrofas muy pequeñitas. Al término de cada estrofa se canta un estribillo, un coro. Ejemplo de ello, Letrilla de la Virgen María de Gerardo Diego. Tenemos entonces aquí subgéneros mayores y subgéneros menores del género lírico. Vamos ahora con la estructura del género lírico, cómo está estructurado. ¿Sí? Este tipo de textos los podemos encontrar en verso, también los podemos encontrar en prosa, En esta ocasión nos vamos a enfocar a hablar del verso, ¿sí? De forma general. Versos son los renglones de cada una de las estrofas, ¿sí? Cada renglón, cada línea, a eso le llamamos verso. ¿Sí? El verso tiene métrica, es una de sus características. ¿Qué es la métrica? Es la medida de cada uno de esos versos. Se van a medir por sílabas. Más adelante podremos ver que existen versos de arte menor y de arte mayor. ¿Sí? Los versos que tienen 2, 3, 4 sílabas, 9, 10, 11 sílabas. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Tenemos otra característica del verso que es la rima. Sonidos iguales al final de los versos. Sonidos iguales al final de cada uno de los versos. ¿Sí? La rima se clasifica en asonante y consonante. Aquí está. Sonidos iguales al final de cada uno de los versos. Tenemos el ritmo, la musicalidad que adquiere el poema. Cuando nosotros escuchamos una canción, decimos es que tiene buen ritmo. Pues se refiere a las notas musicales que se le añaden al poema y a las rimas que aparecen también al final de los versos. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que tiene buen ritmo una canción.
La estrofa es la agrupación de dos o más versos. Vemos lo que le llamamos párrafos. En la prosa, aquí le vamos a llamar estrofa. ¿Sí? Agrupación de dos o más versos. ¿Sí? Estrofas de 2 versos, de 3, de 4, de 5, ¿sí? Y así sucesivamente. A eso le vamos a llamar estrofa. Continuamos con los elementos del género lírico. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos aquí el primer elemento, el sujeto lírico, el motivo lírico y el destinatario poético. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto lírico? El sujeto lírico va a ser el autor, la persona que escribe el poema. ¿Sí? El motivo lírico es el mensaje, lo que piensa, lo que siente. Y el destinatario poético es a quién le dedican el poema. Es decir, este autor, este sujeto lírico, ¿sí? Le va a dedicar un poema a su destinatario poético. Esa persona le vamos a llamar destinatario poético. ¿Sí? Si el autor le escribe a una mujer, pues su destinatario poético acá sería una mujer. Y el motivo lírico es el mensaje, lo que este autor, lo que este sujeto lírico le desea expresar a su destinatario poético. A eso le llamamos motivo lírico. Continuamos con el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Son textos creados con el propósito de ser presentados ante un público. No precisamente para leer, sino para ir a apreciarlos en un teatro. Textos creados con el propósito de ser presentados ante un público. Vamos a hablar de los textos que se agrupan en este género dramático, que les llamamos subgéneros del género dramático. Tenemos aquí la tragedia, la comedia y el drama. Estos son los subgéneros mayores. En esta ocasión vamos a hablar nada más de los subgéneros mayores del género dramático. También tiene subgéneros menores, que son la farsa, el entremés, sainete, entre otros, los subgéneros menores. Pero en esta ocasión nos enfocaremos a hablar de los subgéneros mayores del género dramático. ¿Sí? ¿Qué es una tragedia? Es un texto donde se presenta un conflicto y el protagonista, su desenlace es triste, es fatal, incluso va a buscar la muerte. Dice aquí, es un texto y su final es triste. Ejemplo de ello, tenemos aquí a Romeo y Julieta, donde los protagonistas podían cambiar su historia, pero no lo hacen, ¿sí? Deciden morir. Bien. Comedia, todo lo contrario a la tragedia, es un texto con final feliz. Es un texto donde se van a presentar capítulos de la vida real, pero haciendo mofa de la vida real. Se va a burlar de los vicios, de los defectos de la sociedad, ¿sí? Y va a buscar un final feliz. Aquí tenemos un ejemplo de una comedia de la antigua Grecia, ¿sí? Pero vamos a comentar un ejemplo de una comedia moderna, una familia de 10. Vemos en esa comedia cómo se hace mofa de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Las casas son muy pequeñas y ya no caben las personas, pero aún así tienen que vivir. Entonces está haciendo mofa de un vicio, de un defecto de la sociedad. Bien, vamos a continuar con el drama. ¿Qué es el drama? El drama es la combinación de la comedia y la tragedia, también conocido como tragicomedia. Este drama le vamos a llamar tragicomedia. Ejemplo de ello, La Celestina, ¿sí? Del autor Fernando de Rojas, una tragicomedia española, ¿sí? En la cual esta Celestina, ¿sí? Es la criada, la vieja alcahueta que busca hacer el encuentro de Calisto y Melibea, ¿sí? Dos personajes, un criado Calisto y Melibea, una mujer de clase alta. Y esta mujer, a través de trucos, de engaños y de tantas cosas, pues busca encontrar que estos dos jóvenes se enamoren, ¿sí? Esto es una tragicomedia. Elementos del género dramático. Vamos a ver, los elementos son los personajes, los diálogos, las acotaciones y tenemos también un dramaturgo.
Vamos a ver los personajes. No pueden faltar los personajes. Ya lo habíamos mencionado en el género narrativo. También aquí son los que realizan las acciones, los personajes. Los diálogos, lo que dicen los personajes. Acotaciones, son las acciones que deben realizar los personajes. Movimientos, gestos, todo lo que deben realizar. En el texto escrito lo identificamos muy rápido porque aparece entre paréntesis. El dramaturgo es la persona que escribe la obra, que escribe la historia. Entonces, aquí tenemos los elementos del género dramático. Bien, recapitulando, hablamos de los tres géneros literarios, género narrativo, lírico y dramático. Vamos a mencionar sus características de cada uno de ellos. Las características del género narrativo son que se cuenta una historia real, ficticia, se escribe en prosa, tienen muchos personajes, tienen un narrador, ¿sí? El género lírico, sus características, es de que se va a presentar en verso, ¿sí? Esa es una de sus características principales. Se presenta en verso, tiene rimas, ¿sí? Bien, y el género dramático, sus características, textos que son escritos con el propósito de ser presentados ante un teatro. Vamos a identificar, tiene muchos personajes, los diálogos, tiene un dramaturgo. Entonces tenemos aquí las características de estos tres géneros literarios, narrativo, lírico y dramático. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente bloque.